¿Qué pasaría si toda la historia de la humanidad registrada en nuestros libros de texto fuera solo el último capítulo escrito a toda prisa en un enorme tomo casi infinito? ¿Qué pasaría si mucho antes de la aparición de los dinosaurios, miles de millones de años antes de que el primer humano mirara las estrellas, ya caminaban por este planeta personas indistinguibles de nosotros? Probablemente lo calificarías de ciencia ficción, un argumento para una audaz novela de ciencia ficción. Pero en 1969, en lo más profundo de la taiga siberiana, a una profundidad donde según todas las leyes de la naturaleza, solo debería haber piedra eterna y carbón, mineros soviéticos hicieron un descubrimiento capaz de destruir nuestra concepción del pasado. Encontraron un artefacto que no debería existir y el gobierno soviético hizo todo lo posible para que el mundo nunca se enterara. Esta es la historia de un hallazgo que amenazaba con derrumbar todos los pilares de la ciencia moderna. Esta es la investigación detallada de la historia de la princesa de Tizul. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedirte un pequeño apoyo. Un like y una suscripción serían la mejor forma de agradecimiento. Gracias. Nuestra historia comienza en 1969. El mundo está dividido en dos bandos y la Guerra Fría está en su apogeo. Solo un mes antes, un astronauta estadounidense dio el primer paso en la Luna y la Unión Soviética, tras perder la carrera lunar, redobló sus esfuerzos para fortalecer su potencia industrial. La era que más tarde se conocería como la era del estancamiento apenas comenzaba. El país estaba gobernado por Leonid Brezhnev y la vida de cada ciudadano soviético estaba subordinada al gran objetivo cumplir y sobrepasar los planes quinquenales. En la base de la ideología estatal se encontraba el ateísmo científico y el materialismo histórico. El mundo era cognoscible y explicable. No había lugar para milagros ni intervenciones divinas. La historia era lineal y comprensible, del mono primitivo pasando por el esclavismo y el feudalismo hasta la cima de la evolución, el hombre socialista. Cualquier desviación de esta imagen ordenada era erradicada sin piedad. Precisamente en este mundo, en su corazón industrial, en la región de Kemerovo, conocida como Kuzbaz, la caldera de toda la Unión, estaba destinado a ocurrir un evento que no encajaba en ningún marco. El asentamiento de Rzhavchik en el distrito de Tizul, un pequeño punto perdido en la taiga, en el inmenso mapa de Siberia. La vida aquí es dura y simple, subordinada a un solo ritmo, el ritmo del trabajo en la mina de carbón a cielo abierto. El carbón lo es todo, trabajo, pan, sentido de la existencia. Cada día cientos de hombres, casi niños y ya ancianos, descendían al fondo de la mina, a la oscuridad eterna, para extraer el oro negro del país. El trabajo era agotador, peligroso, impregnado de polvo de carbón y olor a aceite de máquina. Los mineros eran personas de pocas palabras, acostumbradas al duro trabajo y que no creían en cuentos. El 5 de septiembre de 1969 comenzó como un día laboral normal. El turno de mineros bajo la dirección del jefe de sección, Alexander Ivanovich Masolikin, trabajaba un nuevo estrato de carbón a más de 70 metros de profundidad desde la superficie de la Tierra. Una enorme máquina tuneladora se hundía en la roca dejando un túnel detrás. En un momento dado, el maquinista, un minero experimentado apellidado Kornouhov, sintió que las cuchillas de acero de su máquina chocaron contra algo anormalmente duro. Eso ocurría a veces. Enormes bloques congelados en la roca millones de años atrás no eran raros y representaban un serio peligro para la técnica. Pero el sonido era diferente, no el sordo crujido de piedra triturada, sino un sonido puro, prolongado, casi musical, como si metal chocara contra mármol. Detuvieron el trabajo inmediatamente. El maquinista maldijo, suponiendo que había topado con otra sorpresa de la naturaleza. Cuando los mineros armados con martillos neumáticos y palas limpiaron la roca, su asombro no tuvo límites.
Del macizo de carbón sobresalía el borde de una placa perfectamente lisa, pulida, hasta brillar como un espejo. No era un canto rodado, era algo artificial. Hora tras hora, centímetro a centímetro, liberaban el misterioso objeto de su cautiverio multimillonario. Pronto quedó claro que ante ellos había un enorme ataúd o sarcófago tallado en un material sorprendentemente similar al mármol, pero con un tono más cálido e inusual. Sus aristas eran tan precisas y sus ángulos tan rectos que parecía fabricado por manos no humanas en alguna máquina de ultra precisión. Longitud de unos 3 metros, anchura y altura de aproximadamente unos 5 metros cada una. El primer pensamiento que cruzó las mentes de los trabajadores exhaustos y cubiertos de polvo de carbón fue el de un tesoro, un antiguo entierro de un rey escita o incluso de alguien más antiguo lleno de oro y piedras preciosas. Los rumores sobre el increíble hallazgo se extendieron instantáneamente por toda la mina, como una descarga eléctrica, y luego por el asentamiento. El jefe de sección, Alexander Masoligin, un hombre responsable y militante del partido, se encontró en una situación complicada. Entendía perfectamente que ante él no había un simple baúl antiguo. La profundidad de 72 metros en un estrato monolítico de carbón, cuya edad cualquier geólogo sabía que se contaba en cientos de millones de años, hacía este hallazgo absolutamente imposible. Según las instrucciones, debía detener inmediatamente todos los trabajos e informar a las autoridades superiores. Eso significaría paralización, incumplimiento del plan, inspecciones, una comisión de Moscú. Pero la curiosidad humana prevaleció. Informó sobre una extraña formación geológica al centro distrital, pero no esperó la reacción. Mientras las autoridades en Kemerovo decidían qué hacer, los mineros, impulsados por la emoción y la anticipación de riquezas incalculables, decidieron actuar por su cuenta. Colectivamente se decidió subir el sarcófago a la superficie. Era una tarea titánica extraer cuidadosamente un monolito de 2 toneladas del estrecho fondo de la mina y elevarlo a la altura de un edificio de 20 pisos. Con la ayuda de cabrestantes cables de acero y el ingenio ruso comenzaron la operación. El trabajo duró casi todo el día, y ya bajo los rayos del frío sol siberiano, que se inclinaba hacia el ocaso en la superficie, se erguía él un perfecto cajón rectangular, un visitante de épocas que la ciencia consideraba era de rocas sin vida, helechos primitivos y gigantescos estegosaurios. El sarcófago estaba sellado herméticamente. Por los bordes de la tapa, perfectamente ajustada, corría un ribete de una sustancia desconocida similar a masilla o cera oscura. Los intentos de romperla o desprenderla con un pico no tuvieron éxito. En millones de años la sustancia se había petrificado fundiéndose con la piedra. Pero ocurrió algo extraño bajo el calor del sol que no había visto en siglos. La sustancia comenzó a derretirse lentamente, convirtiéndose en un líquido aceitoso transparente que fluía por las paredes. De ella emanaba un aroma sutil, desconocido, pero agradable, reminiscente de hierbas. Uno de los mineros, el mismo Iván Kornouhov, que primero topó con el sarcófago, encontró una pequeña rendija e introdujo una barra metálica clic. La tapa se desplazó unos centímetros. Los hombres, con esfuerzos comunes, movieron la pesada losa. Los reunidos contuvieron el aliento. Les esperaba una decepción y al mismo tiempo el mayor milagro de sus vidas. Dentro no había oro, huesos putrefactos ni joyas. El sarcófago estaba lleno hasta los bordes de un extraño líquido cristalino de tono rosado azulado, a través del cual penetraban los rayos del sol. Y en ese líquido, como en anabiosis, en un sueño eterno, reposaba una mujer. Era una visión de otro mundo descendida de las páginas de un cuento de hadas. Joven en apariencia, de unos 25 o 30 años, de una belleza indescriptible, sobrenatural. Rasgos faciales finos y aristocráticos, frente alta y pura nariz recta, labios claramente delineados y ojos.
Grandes ojos azules abiertos de par en par, mirando sin parpadear a través de la capa de líquido hacia el cielo siberiano. No estaban muertos ni vidriosos, parecían vivos, llenos de una calma universal. Abundante cabello castaño oscuro, con un ligero tinte rojizo, enmarcaba su rostro en ondas lujosas y descendía por debajo de la cintura. La piel era nívea, casi transparente, sin un solo defecto intacta por el tiempo ni la descomposición. Llevaba un ligero vestido blanco, de tela finísima, casi ingrávida, un poco por debajo de las rodillas, con mangas cortas, bordado con un complejo patrón de flores desconocidas multicolores. Parecía que no estaba muerta, solo dormía. Y ese sueño duraba una eternidad. Estaba viva, absolutamente viva. Alrededor del sarcófago se reunió todo el pueblo, desde los más pequeños hasta los mayores. La gente miraba, este milagro se santiguaba, susurraba incapaz de creer a sus ojos. Tocaban el líquido que era ligeramente cálido y aceitoso al tacto, pero sin olor. Uno de los trabajadores, presa de un impulso loco, tomó un poco de líquido con la palma y lo probó. Más tarde contó que era ligeramente dulce, pero una semana después ese hombre enloqueció y en invierno se congeló hasta la muerte en el umbral de su propia casa sin poder encontrarla. A la cabecera de la mujer, en el mismo líquido, yacía un pequeño objeto negro. Una cajita rectangular, perfectamente lisa, de unos 25 centímetros, con un borde redondeado. Recordaba a un teléfono móvil moderno o una tableta pequeña, pero sin un solo botón, pantalla o conector. Simplemente un monolito de material negro que no reflejaba la luz. La noticia de la princesa de Tizul, como la bautizaron inmediatamente, se extendió por los alrededores como un incendio forestal, y pronto llegaron aquellos cuyo trabajo era guardar secretos de Estado. Alrededor de las 2 de la tarde del día siguiente, se oyó el rugido de un helicóptero sobre el asentamiento. Una máquina de color rojo ladrillo perteneciente, como se supo después, a los militares, se aterrizó directamente en la mina. De ella bajaron una docena de hombres fuertes en ropa civil, pero con una inconfundible porte militar. No se presentaron, pero todos lo entendieron: Comité de Seguridad del Estado KGB. Lo primero que hicieron fue acordonar el lugar del hallazgo, declarándolo zona de contaminación biológica y peligrosa para la salud. A todos los curiosos, y para entonces casi todo el pueblo había estado junto al sarcófago, los alejaron con rudeza a una distancia segura. Luego comenzaron a registrar escrupulosamente, con pedantería alemana, los datos de cada persona que había tocado el sarcófago o el líquido, o incluso solo había estado cerca, supuestamente, para observación médica posterior y prevención de epidemia. Su tarea era clara: confiscar el artefacto y su contenido y borrar todas las huellas de su existencia. Pero surgió un problema similar al de los mineros. El sarcófago era demasiado pesado para el helicóptero. Entonces el jefe del grupo, un hombre de ojos fríos y mentón voluntarioso, decidió aligerarlo, bombeando el líquido. Ante los ojos de los mineros paralizados mantenidos en el cordón, bajaron una manguera con bomba al sarcófago. Y en ese momento ocurrió algo terrible e inexplicable. Tan pronto como el nivel del líquido bajó, exponiendo hombros y rostro de la mujer, su cuerpo comenzó a cambiar. La piel nívea se oscurecía ante los ojos, se secaba, convirtiéndose en pergamino. Los rasgos faciales se distorsionaban, se afilaban. El milagro moría, convirtiéndose en una momia común. Uno de los oficiales gritó en pánico que devolvieran el líquido. Encendieron la bomba en reversa y por segunda vez en el día ocurrió lo increíble. A medida que el sarcófago se llenaba de la sustancia rosado-azulada, la oscuridad retrocedía. La piel recuperaba su aspecto primordial. Incluso apareció un ligero rubor apenas perceptible en las mejillas. La mujer volvía a parecer que se había dormido solo un instante antes. Al darse cuenta de que no se podía separar el sarcófago de su contenido, los hombres de gris cambiaron de táctica. Llamaron por radio un segundo helicóptero de transporte más potente.
Mientras lo esperaban, recogieron cuidadosamente todos los restos del sellador en bolsas de celofán. Cuando llegó el segundo helicóptero, engancharon el sarcófago con cables y lo cargaron entero en su interior. El helicóptero se elevó pesadamente al cielo, llevándose el secreto que no tenía lugar en los libros de historia. Tomó rumbo hacia Novosibirsk y a los habitantes de Rzavchik se les ordenó en la forma más estricta olvidar todo lo visto. No ocurrió nada, no vieron nada o responderían por ello. Pero la memoria humana no es un disco duro que se pueda formatear por orden. La historia de la bella durmiente del estrato de carbón ya comenzó a vivir su propia vida convirtiéndose en leyenda, transmitida de boca en boca, en susurros en cocinas y zonas de fumadores. Las autoridades lo entendían y comenzaron a actuar. Unos días después, en el periódico local del distrito de Tizul, Pravda Severa, apareció una pequeña nota discreta en la última página. Secamente informaba que en la mina de carbón del asentamiento, Erzhavchik se había descubierto un antiguo artefacto arqueológico, un ataúd de piedra de gran interés para la ciencia. Ni una palabra sobre la mujer, ni sobre su increíble preservación, ni sobre el líquido. Simplemente un ataúd de piedra. Incluso esta publicación inofensiva y vacía provocó una reacción furiosa e inadecuada. Hombres de civil volvieron a Rzavchik. Metódicamente recorrieron todas las casas e instituciones, confiscando cada ejemplar del periódico. Entraban en bibliotecas y archivos distritales, destruyendo cualquier mención, incluso indirecta, del hallazgo. Al editor del periódico y al periodista que escribió la nota, los llamaron al despacho del KGB regional, tras lo cual juraron no hablar nunca más del tema. Las autoridades no solo ocultaban información, realizaban una limpieza total del campo informativo, intentando crear un vacío alrededor de los eventos del 5 de septiembre de 1969. ¿Por qué? ¿Qué tenía de tan terrible este hallazgo para que el todopoderoso Comité de Seguridad del Estado actuara tan bruscamente, directamente y aparentemente en pánico? La respuesta comenzó a filtrarse lentamente de los círculos científicos de Novosibirsk, a donde llevaron el sarcófago. 5 días después de que el helicóptero se llevara a la princesa, en el Akademgorodok de Novosibirsk, el corazón científico de Siberia, se celebró una reunión cerrada de emergencia. Asistieron científicos líderes de diversas áreas, geólogos, paleontólogos, bioquímicos, físicos. Uno de los profesores que tuvo primer acceso al artefacto compartió con colegas resultados preliminares, pero absolutamente impactantes. La información de esa reunión, a pesar de las suscripciones de no divulgación y el control total del KGB, se filtró gracias a un joven investigador que lo contó a un amigo. Y esa información ponía el mundo patas arriba. Lo primero y principal, la edad. El análisis geológico del estrato de carbón donde se encontró el sarcófago se realizó con todos los métodos disponibles entonces, incluyendo estratigráfico y radiocarbono. El resultado era unánime e indiscutible. La formación de este estrato corresponde al período carbonífero de la era paleozoica. Eso significa que el sarcófago fue enterrado hace más de 800 millones de años. Detengámonos un momento e intentemos comprender esta cifra. 800 millones de años era precámbrica. Época en que no había dinosaurios en el planeta, aparecerían 600 millones de años después. La vida apenas daba sus primeros pasos tímidos del océano a la Tierra en forma de plantas primitivas e invertebrados. En los continentes reinaban helechos gigantes, equisetos y musgos. No había aves mamíferos, ni mucho menos humanos. La teoría de Darwin, base de la ciencia soviética, afirma que los primeros ancestros humanos aparecieron hace solo unos millones de años. Y aquí, en un estrato de carbón, en una cápsula hermética, yacía una mujer de tipo moderno, nuestra copia genética exacta de tiempos separados de nosotros por 800 millones de años. Esto no solo refutaba la teoría de la evolución, la pulverizaba.
El profesor propuso una hipótesis en tiempos inmemoriales. Había un bosque denso en ese lugar. Enterraron a la mujer en un mausoleo de madera en lo profundo del bosque. Con el tiempo, procesos geológicos hundieron el mausoleo con el sarcófago profundamente en condiciones herméticas sin oxígeno. En millones de años, la orgánica circundante, árboles, plantas, bajo enorme presión y temperatura, se convirtió en carbón, mientras el sarcófago de material increíblemente resistente permaneció intacto en su núcleo. Pero la edad era solo la primera parte del rompecabezas. El análisis del artefacto y su contenido generó más preguntas sin respuesta para la ciencia de 1969. La tela del vestido de la princesa, los científicos no pudieron determinar su composición. No se parecía a ninguna seda natural conocida, algodón o material sintético como nylon o caprón. El análisis microscópico mostró que no consistía en hilos entretejidos, sino en una compleja estructura celular. Su tecnología adelantaba incluso las predicciones futuristas más audaces de finales del siglo XX. Era tela de una civilización que alcanzó alturas increíbles en química y materiales. El líquido, su composición, siguió siendo un enigma. El análisis espectral mostró derivados de cebolla y ajo, antiguos extinguidos, pero solo componentes secundarios. La fórmula principal que detuvo el tiempo y previno la descomposición celular durante 800 millones de años quedó sin revelar. Era tecnología de biostasis en abiosis de la que la ciencia moderna solo sueña leyendo novelas de ciencia ficción. Y lo principal, la mujer misma. El análisis genético secreto dio el resultado más impactante e imposible. Su ADN era 100% idéntico al de una mujer moderna de raza europoide. No era un homínido desconocido, ni Pithecanthropus, ni alienígena, con bioquímica diferente. Era una mujer como nuestras hermanas y madres. Pertenecía a nuestra especie, pero su civilización existió y floreció 800 millones de años antes que la nuestra. Este hallazgo no era solo una sensación arqueológica, era una bomba de tiempo bajo los fundamentos de la historia humana, ciencia y religión. Significaba que no somos la primera civilización inteligente en este planeta, que antes existió otra, posiblemente mucho más avanzada, que desapareció por razones desconocidas, dejando solo esta increíble cápsula del tiempo. Ahora quedaba claro por qué las autoridades se asustaron tanto. Reconocer la existencia de la princesa de Tizul significaría admitir que toda la ciencia soviética y mundial se basaba en premisas falsas. Sería un colapso ideológico del mundo materialista. Era más fácil declararlo invención, clasificar los datos y enterrar el secreto en almacenes especiales del KGB. Y comenzaron a enterrar no solo información en archivos. Tras la información comenzaron a desaparecer sus portadores vivos. El destino de los testigos directos fue trágico y sospechosamente sistemático. Solo un año después, en 1970, Iván Kornouhov, el maquinista que primero miró dentro del sarcófago, murió en un accidente de moto Ural al chocar con un camión Crash. Las circunstancias fueron extrañas. En los años siguientes, otros 6 participantes en la extracción murieron en accidentes de auto ahogados o por enfermedades rápidas. La cadena mortal parecía una liquidación fría y dirigida de testigos clave. Uno de los pocos supervivientes, el geólogo Vladimir Podreshetnikov, cayó años por miedo a su vida y la de su familia. Solo a finales de los 90, tras la disolución de la URSS, habló con periodistas. Su relato añadió detalles más siniestros y a gran escala. Según él, el hallazgo de Tizul no fue único. En verano de 1973, cuando el revuelo por la primera princesa se calmó, comenzaron excavaciones masivas y secretas en la zona cerca de Rhavchik. El lugar fue acordonado por tropas. Nadie se acercaba. Trabajaban 24 horas bajo focos. Un soldado borracho contó que encontraron un cementerio antiguo entero, 3 sarcófagos más idénticos al primero, evacuados de noche en helicópteros pesados.
Esto coincide con revelaciones posteriores del coronel retirado del KGB, Valery Malivanov, en archivos secretos. Hay datos de varios hallazgos similares en la URSS en los 60-70. Sarcófagos con cuerpos perfectamente preservados en líquido desconocido de decenas y cientos de millones de años. El KGB no solo ocultaba un caso anómalo, recolectaba sistemáticamente evidencias de una supercivilización prehistórica. Si es verdad, la princesa de Tizul no es un milagro siberiano único, es un eslabón en una cadena de enigmas inexplicables por el mundo y la historia. Recordemos la antigua Roma. En 1485, durante el Renacimiento, trabajadores extrayendo mármol en la Vía Apia encontraron un sarcófago antiguo. Al abrirlo, hallaron el cuerpo de una joven en líquido transparente desconocido. Preservación absoluta, piel elástica, cabello brillante, articulaciones móviles. Parecía muerta ayer. La llamaron hija de Cicerón. La noticia causó peregrinación. El Papa Inocencio IX, asustado por la anomalía contra dogmas cristianos, ordenó enterrarla secretamente y destruir menciones. Mismo esquema que en Siberia, 500 años después, hallazgo, shock, ocultación. China, 1971. Arqueólogos abren la tumba de Lady Qin Chui, esposa del marqués Dai, hace 2000 años. Su cuerpo flotaba en 80 litros de líquido débilmente ácido. Preservación impresionante, piel elástica, articulaciones móviles, sangre grupo A en venas. Aún no descifran el secreto del embalsamamiento. Roma, China, Siberia. Épocas, culturas y antigüedades diferentes, pero mismo fenómeno asombroso de preservación orgánica a veces superior a nuestros sueños. Coincidencia o eco lejano de una misma civilización global olvidada. ¿Qué fue de la princesa de Tizul y otros sarcófagos en la URSS? Sus huellas se pierden en laberintos de institutos secretos en Novosibirsk y Moscú. La ciencia oficial guarda silencio sepulcral. Cualquier consulta choca con negación. Nunca existió solo un rumor pato periodístico, leyenda urbana basada en Blancanieves de los Grimm. Pero hay demasiadas evidencias indirectas y testimonios no documentados para descartarlo como invención. La historia vive creciendo con teorías. Teoría 1: civilización anterior. La más simple y aterradora, mucho antes una civilización humana global altamente desarrollada, ingeniería genérica, nanotecnología, quizás viajes interestelares. Un cataclismo, asteroide, inversión de polos, guerra devastadora, la borró. Los sarcófagos son arcos de anabiosis para sobrevivir y revivir la civilización. Quizás la princesa aún duerme esperando señal. La caja negra es la llave. Teoría 2. Origen extraterrestre. La princesa y similares no son nativos de la Tierra, raza alienígena, quizás creadores o ancestros que colonizaron hace cientos de millones de años. Naufragio o observadores en cápsulas. Explica tecnología, pero no la identidad genética total. Teoría 3. Engaño complejo. Posible operación del KGB para desacreditar ciencia occidental o probar lealtad. Pero imposible tecnológicamente, en 1969, crear tal muñeca y líquido. Demasiados testigos y elementos inexplicables. La historia de la princesa de Tizul plantea preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo y en nuestro planeta? Nos hace dudar de dogmas históricos y admitir que nuestro pasado puede ser más extraño y multicapa de lo imaginable. Quizás nunca sepamos la verdad. Los informes oficiales quedarán clasificados para siempre. Pero mientras viva el recuerdo de la belleza de ojos azules que durmió 800 millones de años en la tierra siberiana, la humanidad seguirá preguntando y buscando. Esta historia no es solo leyenda, es un desafío a nuestro conocimiento, fe y lugar en el río infinito del tiempo. Nos recuerda que podemos ser solo una onda en la superficie del océano histórico, ignorando corrientes poderosas
y formas de vida increíbles en sus profundidades. ¿Qué piensas tú? ¿Fue la princesa de Tizul una visitante real de un pasado inimaginable, prueba irrefutable de humanidad antes de la humanidad? ¿O solo una de las teorías de conspiración más complejas y longevas de la era soviética? Mixtificación hábil de servicios secretos, realidad enterrada bajo capas de carbón y mentiras, o solo un bello pero aterrador cuento. Comparte tus versiones y pensamientos en los comentarios. Muchas gracias a todos los que vieron este video hasta el final. Su apoyo, like y suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden activar la campanita para estar al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos videos. Los nuevos videos. Los nuevos videos. Los nuevos videos.